Vamos a comenzar viendo lo que tiene que ver con los elementos y las fuentes del derecho indiano, o sea, lo que componen y de dónde nace la concepción tradicional de lo que es el derecho indiano, algo que les recuerdo vamos a tener que discutir al final de toda esta clase invertida o toda esta subunidad dentro de la unidad tercera. ¿Cuáles son los elementos? O sea, ¿cuáles son las cosas que conforman el derecho indiano? Dentro del derecho indiano nosotros tenemos tres elementos, que son los que lo conforman. El derecho americano o derecho indiano propiamente tal, el derecho castellano y el derecho o la costumbre indígena según cuál sea el autor que vamos a tomar. Hablemos primero de lo que tiene que ver el derecho americano. También en algunos autores, como es el caso del maestro Antonio Doñac, significa hablar del derecho indiano propiamente tal. Y es aquel que se produce o se genera dentro del continente americano. Y se va a generar a través de diversas autoridades que existen dentro del espacio colonial, como son las reales audiencias, los gobernadores, los protectores de indios, los alcaldes, los cabildos, etc. Por eso nosotros encontramos como fuentes de donde nace este derecho americano los autos acordados de las cortes o de las reales audiencias, los edictos de los gobernadores, las resoluciones de los gobernadores, los títulos de mercedes, las concesiones que hacen algunos personajes y las actas del cabildo, entre otras elementos jurídicos que van a conformar esto que tiene que ver con el derecho americano. Otro elemento que nosotros también distinguimos dentro de la concepción del derecho indiano es el derecho castellano. El derecho castellano es aquel que se produce en la península ibérica y será un derecho supletorio, un derecho totalmente general que va a servir para resolver cualquier tipo de conflicto, pero va a ser supletorio. ¿En qué sentido? Que primero se va a usar el derecho americano y luego, si es que no hay solución en el mismo derecho americano entre los actos, entre la resolución, entre las distintas fuentes que tiene ese derecho, no hay una resolución para un caso específico, se va a usar como supletorio el derecho castellano. Y va a ser un derecho entonces general. Va a ser una especie como de principio general para resolver algún tipo de controversia que se genere en América. Y va a tener un orden de prelación, que ustedes ya lo tienen que haber visto en el video anterior, donde hablamos sobre el desarrollo jurídico de España. Este derecho fue bastante usado en la época colonial y incluso en la República, por lo menos en lo que tenemos respecto a Chile, ya que, por ejemplo, títulos como son las siete partidas se usaron hasta muy entrado, incluso el siglo XX, dentro de las resoluciones que nosotros podemos encontrar en las diversas revistas que compilan la jurisprudencia, o sea, la Gaceta Tribunal o la revista Derecho y Jurisprudencia. Todavía se ocupaba las siete partidas como una norma especial para resolver ciertos conflictos. Incluso los tribunales, esto como dato anecdótico, los tribunales tenían a su disposición, incluso los más pequeños, tenían a su disposición una pequeña biblioteca donde se encontraban estos textos españoles ya que eran usados corrientemente. Dentro de los ejemplos de esta legislación tenemos obviamente las siete partidas, el fuero juzgo, la novísima recopilación, entre otros elementos que conformaron el derecho castellano. Ahora, también existe dentro de los elementos del derecho indiano algo que algunos llaman derecho u otros llaman, derechamente valga la redundancia, costumbre indígena. Es un elemento totalmente discutible y depende de la postura que nosotros podamos tener respecto a si las comunidades indígenas tenían una organización jurídica o no. Independiente de eso, la costumbre o el derecho indígena era un estatuto particular. ¿En qué sentido? Que regulaba solamente a quienes pertenecían a ese grupo social, o sea, a los indígenas. Y lo regulaba en el sentido que no fuera contra derecho natural, contra la religión o contra el rey. ¿Qué nos queda de esto? Bueno,
hasta el día de hoy nos quedan situaciones jurídicas o costumbres indígenas que se mantienen hasta el día de hoy. Es el caso de la minga o del mingaco. En Chiloé todavía existe la minga y es una costumbre indígena. E incluso dentro de la fundación de ciudades por los españoles, se ocupó el derecho indígena cuando se trazan las acequias en Lima en 1535 por Francisco Pizarro. Por ahí la recopilación de leyes de Indias, el libro cuarto, número 17, ley 11, título 17, ley 11, señala: ordenamos que la misma orden que los indios tuvieron en la división y repartimiento de aguas se guarde y practique entre los españoles. Eso es una pervivencia y una nota fundamental dentro de lo que tiene que ver con el ordenamiento indígena y que pervive dentro de la nomenclatura o dentro del sistema jurídico hispano dentro de nuestra América. Es un tema, ojo, a tomar en cuenta cuando estamos tratando de definir si es que existe o no un derecho indígena dentro de América. Vamos a ver entonces cuáles son las fuentes de este derecho indiano y cuáles, o sea, de dónde nace este derecho indiano. Dentro de las fuentes nosotros tenemos una que es primordial, que es la ley. La ley es casuística, totalmente realista, ya que si va caso a caso va a resolver la realidad de caso a caso y tiene un valor fundamental, que es el valor de la justicia. Vamos a distinguir tres tipos de leyes que pueden existir en nuestro continente americano. La ibérica, que proviene de España, es realmente reguladora de lo que tiene que ver el derecho privado, o sea, las relaciones entre particulares. Y estará compuesta por las reales provisiones, los autocordados, las ordenanzas, todo aquello que viene de España y que realmente regula lo que tiene que ver con la relación entre particulares. Al contrario, la legislación americana o indiana propiamente tal se referirá a derecho público, o sea, las relaciones del individuo con el Estado. ¿Y por qué esta distinción? Bueno, es por una razón fundamental. La legislación americana tiene que organizar un Estado nuevo, un Estado distinto, un Estado desde cero, que los españoles ya tienen en la península ibérica. Los españoles no tienen por qué regular el derecho público. Ellos ya tienen su sistema con condados, con reyes, con distintas instituciones del Estado que no existen en América. Y en América debe organizarse primero la realidad estatal para luego organizar la realidad privada entre los mismos particulares. Por eso la legislación americana se basa solamente en, o se basa mayoritariamente en lo que tiene que ver con el derecho público. Un tercer elemento es la legislación canónica, que obedecerá a lo que ustedes ya saben, al Real Patronato Indiano. Ustedes ya lo leyeron en el primer texto que nosotros evaluamos y que corresponderá a cánones, concordatos y concilios provinciales. Recuerden siempre que antes de que el Papa pueda hacer pasar una normativa hacia el continente americano, debía pasar por el pase regio que creara Carlos V. Primero el rey aceptaba y luego pasaba al continente americano. No se olviden de eso. Dentro de las leyes más conocidas está la recopilación de leyes de Indias, que es una compilación de leyes de la Corona de Castilla para el gobierno y posesiones de ultramar. No solamente para América, sino que para todas las posesiones de ultramar, lo cual incluía, por ejemplo, Filipinas. Es un texto que demoró mucho en poder redactarse y que agrupó el material jurídico existente, lo fija de una manera especial y lo mantiene como un texto definitivo para regular las relaciones indianas. Como les decía, es el resultado de una serie de procesos compilatorios que se iniciaron en 1510 y que terminaron cuando se dicta esta recopilación el 18 de mayo de 1680. Posee varios libros, ustedes lo pueden revisar por ahí, es muy fácil teclearlo por internet y van a conocer este texto, que es interesante que alguna vez lo miren. No es necesario que se lo aprendan de memoria, no es un texto vigente, pero sí que le echen un vistazo. Y ustedes podrán descubrir que en el libro sexto, que tiene 19 títulos, trata acerca de los indios. Y dentro del tratamiento de los indios hay un título especial para los naturales de Chile, de Tucumán, de Paraguay, Río de la Plata y Filipinas. Pero, ojo,
hay un texto dedicado a los chilenos. Y eso es por la hidalguía del pueblo mapuche que se resistió muy fuertemente a la dominación española. Esa resistencia los llevó a tener un sistema jurídico especial de tratamiento respecto a lo que se estaba señalando en esta recopilación de leyes de India. Algo interesante de rescatar y algo que tiene que ver también con una especie de dominación o superposición del derecho o de las situaciones jurídicas en los sistemas jurídicos español por sobre el sistema jurídico indígena. Por ahí puede darse una teoría de pensar que ya los indígenas, especialmente los araucanos, tenían un sistema jurídico y era necesario imponerles otro. Ojo con eso, así que pueden revisar el libro sexto aquellos que tengan esa teoría. Otra fuente de lo que es el derecho indiano es lo que tiene que ver con la costumbre. Hay dos tipos de costumbre, una costumbre criolla y una costumbre indígena. La costumbre criolla está definida o solamente puede ser ocupada por los españoles y criollos en Indias. Es supletoria a la ley y es derogatoria de la ley. Ojo con eso, la costumbre puede derogar la ley según la partida primera, libro segundo, título segundo, ley tercera. Una de las instituciones que nace a través de la costumbre criolla y que viene desde España es la institución del cabildo, y de la cual, para que ustedes sepan, evolucionan lo que son los estamentos municipales. Así que los estamentos municipales, que nacen del cabildo, vienen de una costumbre que tiene que ver con el desarrollo histórico de la península ibérica. Hay una costumbre indígena también. Lo que al señalar como fuente del derecho indiano, la costumbre indígena, significa que éstas perviven, se mantienen dentro del sistema indiano. Si yo digo que perviven, significa que los autores clásicos que señalan que no existe un derecho indígena, señalan o se contradicen, más bien dicho, al decir que existen costumbres indígenas y que perviven, lo que significa que sí existieron, no se puede negar. Solamente van a pervivir las que no son contrarias a la religión católica o al rey. E incluso tienen reconocimiento a la recopilación de leyes de Indias, como ya lo habíamos enunciado anteriormente. Y es el caso de los cacicazgos, las cajas de comunidad, los repartimientos de agua, que ya lo vimos con el tema de Perú. Y bueno, incluso Juan Polo de Ondegando, un autor del siglo XVI, hace un libro acerca de cómo es necesario mantener esas costumbres jurídicas de los indios y cómo es indispensable no arrebatarles ese sistema. Si ya tenemos un autor español que habla sobre esto, podemos decir que sí existieron. Pero también podemos decir que realmente no existieron y que realmente es una falacia del autor. Ojo con eso. Puede ser un elemento a favor o en contra de la postura que estén tomando. Otra fuente del derecho indiano es la jurisprudencia, o sea, la labor de los tribunales. Y en este caso los tribunales son la Real Audiencia, el gobernador, los cabildos. Hay una amplitud para sentenciar en Indias, ya que existe, si bien una prueba tasada, esta no está bien regulada. Y casi las cortes o los elementos que deben hacer justicia pueden resolver de sana crítica. ¿Qué significa eso? La prueba legal o tasada es aquella que tenemos nosotros en el procedimiento ordinario, aquella en la cual el ordenamiento jurídico le otorga una valoración especial a cada hecho o a cada elemento de prueba. En este caso no hay una valoración especial y queda a criterio del juez, quien basándose en un concepto de justicia podrá resolver a favor o en contra de la petición que se está informando. Ustedes, obviamente, cuando ya lleguen a sus cursos de Derecho Procesal, entenderán a mayor cabalidad lo que tiene que ver con prueba legal o tasada o sana crítica. Por ahora quédense con esa definición pequeñísima y que no tiene que ver realmente con el tema procesal, pero que nos sirve para este curso introductorio.
Finalmente, nosotros tenemos como última fuente la literatura jurídica, algo que es muy poco estudiado en Chile, al contrario de lo que existe en Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, etc. Existen varias obras que son parte de la historia del derecho indiano y que son bastante interesantes de analizar. Gobierno Eclesiástico Pacífico del obispo Gaspar Villarroel, de Gaspar Escalona y Agüero, Lagazo Filarium Regium Perubicum, que trata sobre derecho financiero, interesante. El Indiano en Jure, de Juan de Solórzano y Pereira. La política indiana, también de Juan Solórzano Pereira. Es uno de los personajes más interesantes que habla sobre legislación y sobre administración del gobierno en las Indias y en América. Estos autores, si bien no es la idea que los consulten todos, puedan verlo. Les aconsejo echarle una mirada a Juan de Solórzano Pereira. Sus textos son complejos, pero les aconsejo echarle alguna mirada y que puedan ver un poco acerca de él.